Vino la multisectorial y la creación de la Secretaría de la Mujer en el Partido Justicialista de la Capital Federal, y yo además integré un organismo internacional muy interesante que conducía Mario Cámpora y Jorge Tayana, que reunía a todos los movimientos de liberación nacional del mundo, un organismo muy extraño, de modo que seguí con el tema de la solidaridad con los países que estaban en dictaduras o en guerras, pero a nivel latinoamericano, y tenía un comité internacional de mujeres que eran las feministas más destacadas, y nosotras creamos el comité de mujeres y después la red Mujeres en Barrios, que fue la primera experiencia, digamos, desde una perspectiva feminista y de educación popular, de trabajo con las compañeras, y ahí la conocí, creo que a María Inés. Llegamos a tener una red de organizaciones barriales muy diversas, de casi 300 solo en el conurbano. De modo que yo tenía todas esas pertenencias, ¿no es cierto? Y en cada uno de esos ámbitos eran ámbitos de aprendizaje. Dos ejemplos. Para mí, la experiencia ya de los 80, siempre digo que creo que me peronicé ahí me peronicé. Algo muy importante era el reencuentro, digamos, en esa transición democrática, la vuelta a la democracia, en esto que se llamó no solamente en la Argentina, sino en el mundo, digamos, que tuvieron dictaduras la primavera, era no solamente volver a la vida, digamos, ¿no? Sino para los militantes era el reencuentro, y un reencuentro que fue distinto. La experiencia de la Secretaría de la Mujer que hizo, quien encabezó la Secretaría, Juliana Marino, convocó a todas las agrupaciones. Entonces, para mí, que venía del lugar donde venía en el peronismo, conocer a las compañeras que venían de Guardia de Hierro, a las compañeras que venían de lo que había sido el levitismo, digamos, en los 40, que venían del sindicalismo, que venían de experiencias de la ortodoxia peronista, y hacernos compañeras, amigas, fue una experiencia muy vital. Y la intensidad de los debates, porque había una enorme, digamos, una enorme pasión por ese reencuentro, reflexionar sobre nuestras prácticas, y había un tema muy central que era que estaba atravesada toda esa discusión, digamos, por el feminismo. Algunas teníamos algún tipo de formación en el feminismo y otras venían de exilios internos, otras venían de exilios en países, caso México, España, con fuerte feminismo, Brasil mismo. De modo que esa doble, digamos, experiencia de reencuentro con distintas experiencias de organización y de mujeres dentro del peronismo, que muchas de ¡Que me lleve, nosotras... Chile! Ahí está. Ya está, Virgi, seguí. ¿Hola? Sí, seguí. Ya silenciaron. No solamente debatíamos el poder desde una experiencia que, insisto, la mayor parte habían tenido, no la mayor parte, muchas tenían mucha experiencia política, digamos, pero para las mujeres los exilios, tanto internos como externos, significaron también muchas rupturas. Entonces era reelaborar colectivamente todo este proceso que habíamos vivido, que era donde se cruzaba, digamos, lo político y lo personal. Entonces era muy apasionante eso. Muchas de nosotras en el peronismo, de varias agrupaciones, estuvimos en la organización del primer Encuentro Nacional de Mujeres, y como agrupaciones integrábamos lo que fue la multisectorial. Pero ya consolidada la Secretaría de la Mujer, se definió que como Secretaría de la Mujer nos incorporáramos a
la multisectorial. La multisectorial tenía un formato que las integrantes lo hacíamos en forma personal, pero hacia adentro del peronismo nosotros nos dimos todo un debate que incluía la rotación de compañeras en las reuniones de la multisectorial. Entonces, la agenda, digamos, nuestra del peronismo de la capital federal fue la agenda de la multisectorial, tanto en las movilizaciones como en los debates internos. Mucho desde esta irrupción del feminismo se han rescatado, hay algunos trabajos sobre la multisectorial y algunas críticas sobre la multisectorial, de que no fue el aborto parte de nuestra agenda, porque efectivamente la forma de construcción era una forma de construcción a través de consensos, como Pao también señaló al principio. En la multisectorial confluíamos mujeres de partido, estaban prácticamente todos los partidos, menos la derecha, obviamente, los sindicatos, las feministas de los 70, las de los 80, las organizaciones comunitarias, en menor medida los organismos de derechos humanos, porque las que venían, muchas de nosotras que éramos militantes políticas, teníamos una pata todavía en los organismos de derechos humanos. La presencia, obviamente, la referencia de las madres y las abuelas para la reorganización de las mujeres es importante, digamos, ¿no es cierto? Como también lo era Vita. Entonces, volvimos feministas, muchas volvimos feministas. ¿Cuál fue la agenda, digamos, ¿no? Y cuál era la incidencia que esa agenda tenía en el conjunto de la sociedad? Nosotras dimos debates fuertes para recuperar el cupo, y que llevó un debate interno muy importante, digamos, ¿no es cierto? Que no lo pudimos lograr, mejor dicho, se votó, se incorporó a la Carta Orgánica, pero no pudimos lograr una garantía de un 30% en la posición. Pero teníamos muy claro el poder para qué. Y la agenda era un tema central, y la agenda también nos exigía a nosotras procesos de conciencia, de deconstrucción, como se dice ahora, de reconocer todas las temáticas que nos involucraban, tanto mirar la política económica desde nuestra visión y cómo afectaba particularmente a las mujeres, hasta, digamos, de construir procesos como eran ya, digamos, la pobreza y la feminización de la pobreza, encarar debates difíciles y caros, digamos, como el tema del aborto, que eso partía aguas, ¿no es cierto? Pero, en nuestra incidencia, y vuelvo ahora al movimiento, como decíamos nosotros, ese movimiento, ese germen de movimiento, que era la multisectorial para el caso de la capital federal, aunque se fueron constituyendo con distintas modalidades, pero experiencias semejantes de confluencia, experiencias transversales en muchas ciudades importantes del país, y los encuentros nacionales al federalizarse, ahí también confluían todos los sectores, y eran también estos espacios, como siguen siéndolo, la posibilidad para compañeras hacer un camino, digamos, que fue un camino de ida para la mayor parte de ellas, de resocialización, pero insisto, esa etapa no se alcanzó a constituir a un movimiento en los términos de que lo define la sociología. Un movimiento se constituye cuando tiene capacidad de interpelar, digamos, a la sociedad. Apenas nosotras, a pesar de que las movilizaciones en capital pasaron a ser importantes, 5.000, 6.000 mujeres para los 8 de marzo, recién creo que nos pusieron un micrófono el año que Monzó había asesinado a Alicia Muñiz. Estamos hablando 87.
¿no es cierto? Entonces, por eso digo que toda esa etapa de la transición democrática sirvió para reorganizarnos, hacernos feministas, construir una agenda, ¿no? Generar lo que iban a hacer sin saber, digamos, obviamente, digamos que en el caso de los encuentros nacionales iba a ser, digamos, el espacio donde se reuniera históricamente ese movimiento plural, digamos, ¿no es cierto? Creo que también hay que comprender, digamos, que el proceso de democratización, digamos, que encaró Alfonsín también nos dio un marco para muchos de nuestras demandas, y cuando uno mira la agenda en esos tiempos de la multisectorial, está muy ajustada al proceso de recuperación democrática. Muchas de las políticas, comentar, digamos, qué sé yo, estaban desde la Patria Potestad Compartida, donde algunas organizaciones feministas ya habían realizado movidas, hasta los jardines maternales zonales, que hicieron que la Argentina y el movimiento de mujeres y la multisectorial en particular sea la única experiencia en América Latina que por esos tiempos incluía políticas de cuidados. De modo que entonces nuestras vidas estuvieron marcadas por lo que se empezó a denominar como doble o triple militancia. Y Pau me preguntaba, vino el primer posgrado en estudios de la mujer, muchas éramos militantes, Cecilia Lipsi, para las que la han conocido, Dolores Fenoy, Susana Gamba, Mabel Bellucci, venimos de esa formación, casi todas estábamos militando o en los partidos o en la multisectorial o en alguna organización feminista. Entonces, fueron tiempos donde la mejor manera que tengo para definirlo es eso. La vida era un grupo de autoconciencia. Me explico, digamos, la revista Mujeres, con las periodistas compañeras nuestras feministas, que casi todas venían del exterior, la Secretaría de la Mujer, la Unidad Básica, el Zoom para mí, la multisectorial, había un continuo. Y la formación, en el caso mío, también la formación profesional, ¿no es cierto? Pau me preguntaba qué relación tenía el tema de los cuidados o mi formación. Y bueno, yo me fui formando en relación a mis necesidades y a mis intereses políticos, digamos, ¿no? Trabajé en el Estado, en varios lugares, en un municipio, en Lomas de Zamora, tuve el honor de ser asesora de un gran ministro de Salud que era Floreal Forrara, y participé de una experiencia muy transformadora, digamos, de la salud, como fue el ATAMDOS. Era investigadora de Flaxo, daba clases en la universidad, estaba en la conducción de la Asociación de Sociólogos, del Colegio, perdón, de Sociólogos. Fue una etapa que yo reivindico en la historia argentina, digamos, ¿no? La vuelta a la democracia.